Un caso, en instantes vamos a hablar de un caso extremadamente delicado, resonante para toda la comunidad esperancina, pero para toda la comunidad, para toda la sociedad donde llegamos con la pantalla de cable y diario. Un caso que tiene un sinnúmero de aristas y condimentos que lo vuelven trágico, porque la víctima es un menor de edad, abusado, porque los victimarios son sus abuelos y su tío, que también formaba parte de esta entente abusiva, porque tiene que ver con la denuncia de una madre y de su pareja, la pareja de quien es la madre del niño abusado, y un derrotero en donde la justicia, en lugar de allanar un camino que ya arrancaba y se presentaba como doloroso, de muchos vaivenes, de mucha presión, tortuoso, lejos de allanar, como decíamos, ese camino, le puso piedras y vallas sucesivamente, aumentando el dolor, revictimizando a quienes, no solamente al niño, sino también a su mamá y a la pareja de la mamá. Es el caso Baraldo de Esperanza, que tuvo una primera participación interesante de la entonces fiscal Clelia Trocero, luego separada por el entonces fiscal regional Ricardo Fesia, que después tuvo un estado larvario, la causa donde no había definiciones, hasta que una dupla de fiscales de grado de esta jurisdicción le dio una vez más impulso y la causa pudo llegar a juicio como se está tramitando y se están escuchando las audiencias en los últimos días. Sucede además que, como si fuera poco, la actitud del funcionario encargado del servicio de justicia hasta acá fue, en muchos casos, impidiendo que la familia esté más cerca de lograr resultados, como si fuera poco esto, y además con una actitud extremadamente beligerante y una actitud extremadamente fuerte de la defensa de los imputados, que bueno, fueron transformando el proceso, dilatando el proceso para que llegue a juicio. Pero le decía antes, como si fuese poco esto, además llega a juicio oral la causa y una jueza integrante del tribunal, ya ellos los van a contar en detalles porque vamos a hablar con los abogados de la familia y la mamá del niño abusado, encuentran en el ámbito donde la justicia, en el último eslabón de la causa judicial, que es el juicio oral, otros sinsabores que no esperaban tener después de tantos años de lucha. En principio vamos a hablar de ese tema, después vamos a hablar junto a Marcelo Viso de otras noticias que no tienen tal vez la afectación personal, subjetiva, que tiene el primer caso que vamos a abordar, pero que evidentemente va a tener un impacto social grandísimo y está vinculado a la reforma, el borrador que circula por ciertos sectores de la política y del sindicalismo vinculado a lo que se conoce como la reforma tributaria o la próxima reforma tributaria y la próxima reforma laboral, que tiene puntos en común, que se entrecruzan en muchos casos, en muchos de sus puntos se entrecruzan, pero que tienen particularidades obviamente que obligan a bajarle la lupa con mayor atención. Primera pausa en Zona Crítica y recuerden que estamos en vivo y ya venimos. Y atención, vamos a escuchar nuevamente este caso, vamos a recordarlo y atención, presten atención la situación por la que atraviesa esta familia, la familia de la víctima de un niño abusado, por parte de los que deben garantizar el servicio de justicia. Primera pausa.
Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Si tenés tarjeta clientazo de Alvear, ahorrás mucho más, porque conseguís descuentos y las mejores promociones en productos que consumís todos los días. Pedí tu clientazo en cualquiera de nuestras sucursales o en clientazo.com.ar. Alvear, somos del barrio. El Litoral, junto a Viví Mejor, presentan La Nueva Cocina Saludable, una colección de libros de cocina con recetas saludables y deliciosas. Cada viernes con tu diario, más 40 pesos. Las mejores recetas, ricas, simples y sanas, para lucirte en tu cocina. El Litoral, la fuerza de una marca líder. El Litoral, junto a Viví Mejor, presentan La Nueva Cocina Saludable, una colección de libros de cocina con recetas saludables y deliciosas. Cada viernes con tu diario, más 40 pesos. Las mejores recetas, ricas, simples y sanas, para lucirte en tu cocina. El Litoral, la fuerza de una marca líder. ...22:09, estamos en vivo por la pantalla de Cable Diario. Ya les conté resumidamente la historia que vamos a abordar en instantes, la tragedia que atraviesa una familia esperancina a partir de decisiones terriblemente complejas que debieron adoptar, sobre todo la mamá de un niño esperancino, obviamente, que había sido abusado por sus abuelos y que además había sido cómplice de estos abusos un tío, que además era policía. Esta situación en Esperanza tuvo y tiene mucha repercusión. El tema está muy presente porque además quien denuncia a esos adultos abusadores es la propia hija, es decir, la mamá del niñito. Y como decíamos también al principio, lejos del Servicio de Justicia santafesino, lejos de allanar el camino en búsqueda de la verdad y en la búsqueda de un juicio de responsabilidades de quien aparecían como victimarios, lejos de eso puso muchas trabas en el camino, perjudicando obviamente, esperemos que hagan cesar esta conducta, pero perjudicando obviamente a la familia Baraldo. Esta situación que comenzó en el 2013, que fue denunciada en el 2014, que como dijimos tuvo a la fiscal Clelia Trocero como la primera fiscal que intervino en el expediente, que luego fue separada por el entonces fiscal regional Ricardo Fecia, que luego la causa tuvo un estado larvario y que luego volvió a tomar impulso a partir de la dupla de los fiscales de Pedro y Filippi. Y que a partir de eso pudo establecerse el inicio de un juicio que comenzó en los últimos días y que atraviesa momentos muy raros, ¿no? Para utilizar una expresión un tanto amable, sobre la conducta de, por lo menos, una de las magistradas que integra el tribunal. Pero yo no soy el protagonista de esta historia y los protagonistas están en este momento en el estudio y los vamos a presentar. Está Fernanda Baraldo. ¿Cómo te va, Fernanda? Buenas noches. Gracias por haber venido. La verdad que reconozco tu fortaleza. Es importantísimo mirarse en ese espejo de lucha que todo el tiempo venís mostrando desde el 2014, situaciones que debiste atravesar y atravesás que son bastante complicadas, así que te agradezco enormemente que hayas venido, después de una jornada que fue
extenuante para vos y tu familia. Martín Rizzo Patrón, abogado, uno de los abogados de la querella. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Y Carolina Walker, también abogada. Gracias, Carolina, por haber venido. Martín, ¿cómo se viene desarrollando el juicio y por qué han decidido en las últimas horas recusar a un integrante del tribunal, que es la doctora Susana Luna? El juicio se viene desarrollando con bastantes, diría, animadversión contra la parte denunciante, contra la víctima. Muy raro en un caso así, en un caso de abuso sexual. O sea, vemos un trato muy desigual entre la defensa, o sea, la defensa que representa a los abusadores, los violadores, y con la querella que representa a la víctima, la mamá del nene abusado. O sea, vemos un trato muy desigual entre los dos. No es de ahora, es desde el principio del juicio. Esta parte de alguna manera lo dejó pasar, pero todo tiene un límite. El día de hoy comienza en la audiencia con una manifestación de la jueza diciendo: si usted tiene alguna duda acerca de mi imparcialidad, tiene abierto todos los recursos. Hasta el momento yo no había demostrado ni había dicho nada con respecto a la imparcialidad de la jueza. Esa sola manifestación ya era suficiente para pedir la recusación, pero hubo un montón de hechos más que se hicieron por escrito, se presentaron, y realmente mucho más grave que esto es el trato que tiene contra la víctima, que es la denunciante. 8 horas duró la declaración, o sea, entre cortes, entre idas, venidas, hacen un careo que no es un careo, sino que pretenden que la increpen los propios abusadores a la víctima. O sea, la jueza permite eso. Si querés te la paso a detallar a cada una, pero realmente una es más grave que la otra. María Fernanda empieza su declaración, la que dura más de 1 hora y media, donde empieza a contar cómo fue toda la situación, empieza a contar cómo detona todo esto a través de una fotografía de un adulto, del pene de un adulto, en el teléfono celular que los abuelos le habían regalado a su hijo. A su hijo, que en ese entonces tenía, ¿cuánto era, Fernanda? 10 años. 10 años. 10 años. Eso es el detonante. Más allá de eso había una situación bastante fea que hizo el nene. Un poco las maestras dieron cuenta de eso, dijo: pongan atención porque ahí hay algo que denota una situación sexual bastante rara en un niño de esa edad. Ella comienza a declarar, cuenta todos los pormenores, como lo ha contado siempre. Y en un momento determinado, terminamos nosotros de hacer el examen de la testigo nuestra, pasa a ser el contraexamen, o sea que la defensa, representante de los violadores, empiezan a cuestionar la veracidad de su declaración. La interrumpen, la cortan y comienzan a declarar los imputados. Esa declaración está 3 horas. Fernanda es aislada en una piecita donde se entrevista a los presos normalmente. No podía comunicarse con nadie, ni siquiera un vaso de agua le ofrecen. No sabía qué estaba pasando adentro. Hasta que estamos hablando 3 horas después, la llaman al juicio. El desgaste de estar ahí sola en un lugar encerrado, muy chiquitito, tendrá 1,5 metros por 1,5 metros cada salita de eso. Ingresa al juicio y dice: vamos a hacer un careo. La querella no tiene nada que ocultar. Hagan el careo si les interesa. O sea, quieren cuestionar la declaración de ella, su veracidad. No tiene absolutamente nada que ocultar. Consentimos el careo. Bueno, pero el careo es una prueba. Yo quería explicarle a Fernanda porque no sé si usted sabe con careo, pero el común de la persona que va a un juicio no sabe qué es un careo. Claro, claro. La jueza no nos permite explicarle qué era un careo, qué se trataba la prueba. Dice: no, yo lo voy a explicar. 2 palabras. Tengo las grabaciones, si quieren escuchar. La jueza Susana Luna, que es además la presidenta del tribunal. Presidenta del tribunal, quien dirige todo el debate. ¿Y quiénes son los otros 2 jueces? Está el doctor Pegasano y Octavio Silva. Bien. Continúa, Martín, por favor. No nos deja explicarle, se notaba, pero manifiestamente muy cansada, psíquicamente
muy disminuida. Eso lo advierte en nuestro perito que tenemos como asesor técnico, que aparte es médico y psiquiatra, dice, no está en condiciones de seguir. El doctor Hauchen contesta por ella. Yo la veo bien. Hauchen, abogado de los imputados. De los imputados. La doctora Luna, yo la veo bien, la veo perfecta. Puede continuar. Decide la directora del tribunal. La doctora Luna dice, yo la veo perfecta, está, pero muy mal. Aparte nuestro médico le está diciendo, está muy mal. Pedimos un receso, no nos da el receso. Y empieza a increparla directamente uno de los imputados, su hermano, un tipo muy narcisista, con un montón de alegaciones. O sea, dice, yo dije tal cosa, y empieza a explicar por qué dijo tal cosa, vos estás mintiendo, a ver, ¿qué dijiste con respecto a esto? Eso no es un careo, está totalmente desnaturalizado un careo. El careo es, hay contradicción en esto otro, por ejemplo. Yo niego rotundamente que haya violado a tu hijo, la madre dice que sí, que lo violaron, pero porque el nene me lo contó. Bueno, pónganse de acuerdo, entonces ahí es donde se produce un careo, viene de cacareo, la definición etimológica de los gallos, cacareo se enfrenta. Hago esa explicación y la doctora Luna sale, gracias doctor por su explicación campestre, su clase campestre. O sea, era un tono muy burlón. Yo lo voy anotando, voy tomando notas, no digo nada al respecto, o sea, no me quejo de eso, pero vamos tomando cuenta de todo lo que está pasando, una cosa atrás de la otra. Por suerte, después de eso ya Fernanda se le hace la última pregunta, estalla, le dice de todo, el mismo defensor representante de los violadores dice, bueno, se da cuenta que no le convenía seguir con este tipo de prueba, que aparte estaba totalmente desvirtuada y yo ya había hecho un planteo de nulidad y de recurrir en apelación. Cortan con eso. Carolina. Continúan después la declaración de Fernanda por 1 hora y media más. Fueron prácticamente 7 horas de interrogatorio, más lo que ya había esperado desde las 8:30 de la mañana hasta que comenzó aproximadamente a las 11, porque antes hubo un planteo de la defensa. ¿Y cuál era el temperamento, Carolina, de los fiscales frente a toda esta escena? No, los fiscales intentaban, por supuesto, poner un límite, porque, digamos, ese careo estaba absolutamente desvirtuado, era como si fuera una charla de café y una pelea entre hermanos en la calle, y nadie puso ningún límite. Sí, los fiscales constantemente pidieron, digamos, que no se continúe de ese modo con el careo. Martín, bueno, explicó en ese momento en qué consistía, incluso la jueza le dijo, bueno, si usted tiene 20 años de experiencia, debería saber no sé qué cosa, digamos, como ninguneando en todo momento a la querella. Y eso ya se había repetido en otros momentos, digamos, ya no fue la primera manifestación de la jueza, digamos, en contra de la querella. Pero también lo ha hecho en contra de la misma fiscalía, digamos, constantemente cuestionando a la fiscalía, ninguneándolos. La verdad que se nota, es muy alevoso el grado de parcialidad de la jueza. Realmente yo por lo menos es la primera vez que lo veo. Y bueno, en el día de hoy fue la gota que rebalsó el vaso, digamos, la prueba. A todo esto en 3 días declararon 2 testigos nada más. 2 testigos en 3 días. Digamos, el primer día fueron 10 horas de audiencia, el segundo día fueron un poquito menos, pero supongamos que fue 7, 8 horas de audiencia y declararon 2 personas. Son 10, 12 testigos en 3 jornadas. Sí, o más. O más o menos, pero es un promedio. En total habíamos contado 38 declarantes, entre los peritos y la prueba fundamental, tanto de la querella como de la fiscalía, era la voz del menor, digamos, que era a donde nosotros queríamos llegar, digamos, introduciendo la denuncia de Fernanda y de su esposo, digamos, poder de ese modo introducir la voz del abusado, el niño abusado. Y bueno, llegado ese momento comenzaron los mayores planteos. El día de la fecha, bueno, el doctor Hauchen no permitió en ningún momento que se haga, digamos, que se reproduzcan estas cámaras Gesell, aduciendo que él no estaba enterado de que se iban a pasar en el día de hoy, lo cual, bueno, nosotros escuchamos el audio y él sabía perfectamente en el día anterior que se iba a pasar la cámara Gesell. Disculpame, una breve pausa, porque tenemos tiempo. El niño no vuelve a declarar en esta instancia. El niño ya declaró en lo que decía Carolina, una cámara Gesell, que lo explicamos en muchas oportunidades, es una habitación acondicionada para que el niño no declare frente a un juez o un fiscal, que no sea algo solemne, que se suelte, está acompañado con profesionales.
se graba en audio y en video esa conversación, y se llama cámara Gesell porque justamente el creador de esa prueba era de apellido Gesell, si mal no recuerdo, y tiene que ver justamente con una entrevista en profundidad a un menor, a un niño que haya sufrido un trastorno, un abuso como en este caso. Entonces el niño no vuelve a declarar en el juicio, sino que se incorpora esa entrevista en cámara Gesell en el juicio, ¿no? Exactamente. Eso es lo que planteaba Carolina, que fue la objeción de Hauchen de impedir que eso vuelva a plantearse en la audiencia. Es así. Exactamente. Él básicamente lo que plantea... O sea, la idea, perdón, como que Hauchen dominaba el debate. Totalmente, sí. Él era el dueño del juicio, era el que presidía el juicio en vez de la doctora Luna. En ese momento él lo que plantea es una duda sobre la autenticidad del CD. Eso, digamos, se graba en un servidor de la oficina de cámara Gesell, de la sala de cámara Gesell, y eso obviamente se extrae y queda el original o la copia, digamos, del original resguardado en la oficina de gestión judicial. Digamos, las partes tienen una copia de eso, no es que tienen el original, ese original estuvo siempre resguardado. Bueno, él en ese momento empieza a cuestionar la autenticidad de esa copia, acusando incluso al fiscal de haberlo alterado. La hace el Poder Judicial, la copian en un CD, se guardan en un sobre, la firman y tiene toda una cadena de custodia y se guarda sellada, firmada por el presidente de la Oficina de Gestión Judicial, queda reservada. ¿Qué hace el doctor Hauchen? Dice, yo tengo un CD acá, que los metadatos no coinciden con la copia original que ustedes tienen. Esa copia fue adulterada. Es como que yo me vaya con la fotocopia del expediente y diga, mi fotocopia no coincide con el original que ustedes tienen, por lo tanto está adulterado el original. ¿Cómo yo sé que ese no es un compact de los Palmera que me trajo, como dijo hoy el doctor de Pedro? Ese compact que él tenía no tiene una cadena de custodia. El original es el otro. ¿Qué hace el tribunal? ¿Qué hace la doctora Luna? Bueno, piden una revocatoria. Yo digo, si quieren asegurar para evitar futuras nulidades, porque sabemos que van a plantear un montón de nulidades, pásenle ese compact original que está guardado ahí, hagan una copia, dénselo a los psicólogos, y si consideran que hay una diferencia, en todo caso, que hagan la prueba con respecto a ese que está guardado ahí, que es el original. Encuentra el doctor de Pedro un escrito hecho y firmado por su propio perito de parte, o sea, el perito de los abusadores, que dice que él revisa el compact que le dieron la Oficina de Gestión Judicial y coincide en un todo con el que él tiene guardado, o sea que ya estaba reconocido por el propio perito, no hacía falta todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué decide el tribunal? Que vayan a donde estaba el backup. O sea, el backup no es el original es el que está reservado en el juicio. Entonces le hacen lugar a eso para el pedido de Hauchen, que vayan a buscar el backup. El backup no lo encontraban, por suerte estaba ahí, era un backup. El original era ese. Bueno, eso nadie lo pidió, resolvieron extra petitio, o sea, no puede resolver el magistrado algo que las partes no piden. El original aparentemente se iba a reproducir ahí. Sí, aparte, contrariamente a un acuerdo probatorio que se había hecho a la mañana, en donde todas las partes en la oficina de la jueza nos habíamos puesto de acuerdo que se iba a pasar ese CD, digamos, en la audiencia. Y a pesar de ello, de todos modos, el doctor Hauchen hizo este planteo, y lo grave no es que el doctor Hauchen pueda hacer 20.000 planteos, pero si hay un acuerdo probatorio, digamos, que se hizo delante del tribunal en privado, digamos, la jueza debería haber rechazado ese planteo por ser manifiestamente improcedente. Bueno, te cuento más. Sí. Ese compact, dice el abogado de los abusadores, que fue adulterado. Y lo culpa al fiscal de que adulteró un compact que nunca tuvo en su poder. Que se extraigan copias y que se haga una denuncia en el MPA. Ahora vos entendés que te estoy diciendo, o sea que lo acusa el fiscal, el tribunal que hace, extrae copia y manda la denuncia al MPA. La denuncia al fiscal de que adulteró una prueba que nunca tuvo en su poder, que estuvo siempre en resguardo del Poder Judicial. Esto es una cosa ya... ¿El abogado Hauchen es abogado de los 3 imputados? Es abogado de los 3. Por lo cual uno supone una estrategia común de los imputados, ¿no? Fernanda, ¿qué esperas ¿Qué esperas más allá de justicia, más allá que esto se termine, digamos, este capítulo que vinculado a la justicia
seguirán años de sanación que no tiene que ver con una resolución judicial, pero ¿cómo sentís, cómo te atraviesa todo esto que estás viviendo? La verdad, con mucha indignación. Esto lo venimos pasando hace 3 años. Siempre damos vueltas sobre lo mismo, peleando para que los jueces resuelvan como tienen que resolver. En su momento, cuando nos sacan la causa, queda dando vuelta 1 mes y medio pidiendo que se pongan a disposiciones fiscales para que esto avance. Y ahora que llegamos hasta esta instancia, que es la más importante y donde los jueces tienen que ser lo más parcial, no lo están haciendo. Y la verdad yo siento que a mí, como mamá de la víctima, me toman, no sé cómo expresarlo, como diciendo el pelo todo el tiempo. O sea, porque lo que me hicieron es algo indignante, sabiendo que yo obviamente no estoy y no voy a estar bien para estar tantas horas, para que después entrar y encontrarme con ese careo que me querían hacer. Sí, bueno, yo puse lo mejor de mí, pero obviamente que no estoy bien. Y lo que está haciendo esta señora, la verdad que es indignante, porque no sé cómo decirlo. Hoy se fue después de que leyó su resolución y lo saludó, que tenemos constancia de eso también. O sea, lo saludó a los imputados, recontra bien pasó, porque tenía que pasar delante mío y ni chau. O sea, el destrato total hacia esta parte, y no solo conmigo misma, sino con los abogados, con los fiscales, siempre pasa lo mismo. Entonces lo que pedimos es que decidimos tomar esta decisión porque estamos en un juicio, o sea, ya no son audiencias, es un juicio, es algo muy importante. Entonces, ¿qué dejan entrever en todo esto? Que no quieren ver la cámara Gesell. ¿Por qué no la quieren ver? Porque esto es una traba más traba, porque hoy estuvimos desde las 8:30 de la mañana, cuando la jueza todo el tiempo pedía que sean puntuales. Nosotros respondemos a esas puntualidades siempre, y ellos, la defensa llega a las 9, los jueces también no están presentes. La verdad que ya esto sobrepasa todos los límites, no, por eso yo, la verdad, personalmente, yo ya había tomado la decisión antes que Omar de Pedro me la dijera. Yo ya la iba a desistir directamente, porque esto no estamos jugando, esto no es un juego. Está la integridad de mi hijo. ¿Qué cosa, Fernando, ibas a desistir? Disculpame. De este tribunal, la verdad que este tribunal no fue parcial, inclusive imparcial, bueno, disculpa, Sí, no manejo las sí. Inclusive de los 3 jueces que hay, hablan 2 nomás y se comunican 2, y cuando no, la señora jueza directamente ni los escucha y resuelve sola. O sea, es totalmente aberrante. Esto comenzó en el 2014, la denuncia, ¿no? Sí. Por un hecho que ocurrió en 2013. Sí. ¿Cómo fue el comportamiento de la sociedad esperancina en todo este tiempo? ¿Fue de adhesión hacia ustedes, hacia vos, tu familia? ¿Fue de rechazo? ¿Fue de adhesión hacia los victimarios? ¿Fue un comportamiento displicente y como si nada hubiese ocurrido? No, todo lo contrario, el rechazo. O sea, siempre estuvieron del lado de los imputados. A nosotros nada. Es como que las personas no entienden esto, porque ellos tenían una vista ante la sociedad ejemplar, son los mejores. Pero yo siempre digo, no podemos juzgar ni hablar de nadie, porque uno no sabe lo que pasa de las puertas hacia adentro. Porque uno puede ser de las puertas hacia afuera una persona ejemplar,
pero de las puertas hacia adentro no. Entonces nosotros también, por una cuestión de que realmente a mí me afecta un montón, no nos expusimos. O sea, nosotros no nos enganchamos en todo ese tema. Porque hubo operaciones de descrédito contra ustedes. Sí, sí. Muchas. Para que quede claro, Fernanda denunció, a partir de lo que le sucedió a su hijito, denunció a su padre, a su madre y a tu hermano. O sea, es una situación absolutamente excepcional, y yo sigo diciéndote, Fernanda, que me conmueve mucho la fortaleza que evidenciás, más allá del estrés al que te sometés todo el tiempo con estas conductas de jueces indolentes, de mínima. Así que esperemos que... Es desgastante porque todo el tiempo hay que estar atrás de todo. O sea, tanto nosotros, tanto ellos, tanto los fiscales. Falso testimonio. Claro, sí, hoy. El 31 cuando declaré me acusan de falso testimonio. Cuando... De todos modos, no, eso no me importa porque tenemos pruebas. Porque yo siempre le dije, nosotros no fuimos y denunciamos porque queríamos. Nosotros fuimos, denunciamos, pero acá tenés la prueba de lo que estamos denunciando. ¿Cómo sigue esto, Carolina? Y bueno, ahora hay que esperar que se constituya un nuevo tribunal para tratar precisamente la recusación. Y bueno, en función de lo que decida ese tribunal, continúa la doctora Luna o no, y se tiene que sortar un nuevo tribunal y hacerse nuevamente el debate. Digamos, arranca de cero, digamos, el juicio. ¿De cero? Sí, si confirman esta recusación que planteamos nosotros, sí. Si no, continúa. ¿Y qué expectativa tiene Martín? Sería lo mejor, más allá que es un incordio arrancar de cero, frente a un escenario como el que plantean, sería lo mejor. Sí, porque el juicio así como está, se pierde todo, se pierde el sentido de un juicio oral, se pierde la inmediación, se pierde todo porque está permanentemente costado, ninguneado. Declaró Carlos, el marido de Fernanda, y la jueza estaba mirando por otro lado, no lo escuchaba, una cosa increíble. Fernanda termina de declarar y da su versión que dio siempre, porque es lo que veo, con respecto a una situación que puede ser un detalle. Dice que ella encuentra a Carlos la foto de este pene, como te dije, y que se la muestra a ella. Dice que dijo al revés, el abogado defensor de los abusadores dice, no, en realidad no lo dijo así, lo dijo al revés. Estaba yo en el juicio, estábamos todos. Sí, o sea, pero Martín, no soy yo de todo lo que copia sí. y hágase una denuncia por falso testimonio, pero yo pensé, yo que salía afuera a ver si me equivoqué de juicio, todos escuchamos cosas distintas, además, coinciden perfectamente. Son datos irrelevantes cuando uno escucha la cámara Gesell del menor, digamos. A esa cámara Gesell la vieron 9 peritos y todos dictaminaron lo mismo. Esto y es así, 9 peritos vieron la... Exactamente, y ahora incluso, cuando arrancó el martes la audiencia, volvieron a pedir una prueba que ya había sido rechazada 2 veces, porque era una pericia, una pericia que se haría ante el cuerpo de psicólogos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y qué hace la jueza? Se la admite, a pesar de que 2 jueces se la habían, digamos, rechazado anteriormente, y la Cámara también. O sea, le admite esa prueba y le da un plazo de 15 días para que los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hagan esa pericia. Decime qué perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la va a hacer en 15 días, no llega ni el exhorto a Buenos Aires. Entonces le está dando una prueba que prácticamente va a ser imposible de reproducir. ¿Están presos los imputados? ¿Están detenidos? Están detenidos, sí. ¿En qué condiciones? Con prisión preventiva. ¿En un penal? ¿En un domicilio? En un penal. En un penal. Sí. Porque tu papá estuvo en una comisaría, la alojaron, la acondicionaron una comisaría en Esperanza. Está en la comisaría, pero hoy, por lo que escuchamos, lo tienen acá por una cuestión de manejos de ellos, de no tener para traerlo, no sé, la verdad que no sé. Juan Pablo, el hermano, está en Las Flores, es policía, está refugiado con los policías de ahí. Y la madre está en la unidad Buen Pastor, acá en la unidad 4. Bueno, voy a ser un poco desprolijo, pero le voy a preguntar a los muchachos del control si podemos ver el video
que trajeron, no sé, bueno, tenemos un problema técnico, pero seguramente vamos a hacer todo el esfuerzo para verlo mañana en el programa de la siesta. Se nos complicó porque vino último momento el video en donde se observa el comportamiento de la jueza Susana Luna, que es más que evidente según nos adelantaron. No tengo más que agradecerle el haberse llegado hasta aquí, y aunque parezca un lugar común y una frase hecha, las puertas están abiertas para seguir hablando del tema. Te agradezco realmente porque esto se tiene que hacer público. Es fundamental que la gente sepa, y aparte que nos desacredita todo, porque somos todos de alguna manera los que formamos parte de los juicios, y los juicios tienen que ser justos, ¿no? Una cosa así es un absurdo, desprestigia el Poder Judicial, desprestigia el trabajo de los abogados, de los fiscales. Esto se tiene que saber. Gracias a vos. Y se tiene que saber, y además me parece que por lo que ustedes han comentado, que aquí solamente que es apenas el trazo grueso de lo sucedido en las audiencias, la política debería hacerse eco, porque esta conducta de un magistrado es susceptible a una investigación de otras características también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo tengo otros hechos más para denunciar con respecto a este magistrado, así que también los voy a utilizar. Gracias, Fernanda, por haber gracias. venido. Gracias.